Esto es Los Matices Femeninos. Un podcast por y para las mujeres, presentado por Sara Torres, Valentina Angarita y Andrés Valencia. Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en Los Matices Femeninos, un podcast donde se discuten temas sobre la mujer. Este capítulo se basa en las diferencias raciales entre las mujeres. Hola, soy Valentina. Contento de estar aquí para discutir sobre la discriminación laboral entre mujeres blancas y negras en Colombia. Un gusto en saludarlos y sí, el tema de estas diferencias raciales no ha sido tratado con la importancia que le amerita, pero sí afecta a muchas mujeres negras en Colombia. Es interesante ver cómo hoy en día aún les cuesta mucho poder desempeñarse 100% en sus labores. Pero bueno, empecemos. ¿Ustedes sabían que sociológicamente tenemos conductas racistas que normalizamos? Tipo, confiar más en una mujer blanca que en una negra, lo cual es interesante porque estos patrones son los mismos que la han llevado a ejercer labores distintas con tratos y salarios diferentes al resto de la población. Claro, la situación de estas mujeres en este campo es realmente complicada. Ellas, a diferencia del resto de la población, sufren una triple discriminación por ser mujeres, por su origen y por su color de piel. Tienen un peso bastante desfavorable de carácter histórico debido a que se han creado estereotipos y prejuicios hacia ellas. Por ejemplo, que las mujeres afrocolombianas tienen malas costumbres y son una mala influencia, o también que solo son útiles para servicios domésticos. En ocasiones hasta se tiende a asignarles ciertos tipos de trabajo como propios de ellas. En la mayoría de estos casos son trabajos informales y donde los ingresos son totalmente precarios. Así es, históricamente se les excluye en diversos ámbitos, más aún si son mujeres afro. Con base a eso me cuestiono dos cosas. ¿Por qué las mujeres deben trabajar más por menos? ¿Y a qué se debe dicha discriminación laboral? Yo creo que esto es algo que sucede desde hace mucho en realidad, ya que en todo el mundo estos tratos raciales se normalizaron. Y aquí en Colombia no está lejos, no somos la excepción. Ahorita Andrés me hablaba de unos datos un poco más concretos frente a ingresos y educación laboral para que tengamos un poco más de contexto en la práctica. Qué bueno que lo menciones, Sara. Según Biafara López, un estudiante de doctorado de Sociología de la Universidad del Valle, en Colombia, el ingreso promedio por hora de la población negra es alrededor de 73,40% más bajo que el de la población blanca. En cuestión de educación, los menores registros se presentaron para la población negra con apenas un 6,76% y en el otro extremo la población blanca con un 9,28%. Este es un pequeño abrebocas de la desigualdad salarial que yo creo que en la práctica es mucho mayor. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Además de eso, quiero agregar que las mujeres negras tienen más probabilidades de enfrentar desempleo que los hombres y que otras mujeres. Por ejemplo, en el caso de Brasil, donde casi la mitad de su población es negra, allí las afrobrasileñas tienen tasas de desempleo del 16,6% en comparación contra el 10,7% en los hombres. Otro dato no menor y que me resulta muy importante es que en América Latina hay 7 millones de personas que trabajan como empleados domésticos y de estas 4,5 millones son mujeres afrodescendientes. Ajá, encima que pues son esas mujeres las que vemos en ámbitos como las minas, servicio doméstico, en agricultura, ganadería, cargueras por trochas y caminos y pues estas están más como en la mano de obra. O sea, si la mujer blanca tiene salarios más bajos que el hombre y no puede ejercer en algunas cosas que se consideran de hombres, las mujeres negras sí están totalmente a la deriva. Uno no ve una mujer negra atendiendo en Coag o Gucci, nada. Yo creo que hace parte de esas pequeñas prácticas racistas interiorizadas que, como hemos normalizado desde tan pequeños, no notamos su problemática. Sí, eso es cierto, Sara, y me resulta interesante el ejemplo que das porque una no ve mujeres negras atendiendo grandes tiendas reconocidas como Gucci, Versace o Prada, entre otras, que de pronto sí se ven en algunos casos, pero en porcentajes muy bajos.
y entre más elegante y reconocida sea la marca, el porcentaje es mucho menor. Pienso que eso se puede ver a los conceptos y prejuicios que se han creado hacia las mujeres en cuestiones de estética. ¿Será que se tiene un concepto de que una mujer negra no da una buena imagen en el campo laboral? Porque si uno se pone a analizar incluso en las redes sociales donde distintos comerciantes promocionan y venden este tipo de prendas, es muy escasa la vez que se pone como modelo a una mujer negra. Valentina, respondiendo a la pregunta que te hiciste, creo que sí. Estas empresas tenían el concepto de que una mujer negra no daba buena imagen a sus tiendas, como por ejemplo me llega el caso en el que Rina, es directiva de la famosa tienda Prada, denunció prácticas de discriminación y acoso sexual sufrido por ella y otras colaboradoras. Digo que tenían ese concepto porque actualmente estas empresas utilizan a mujeres negras como modelos para vendernos la idea de que sus organizaciones son inclusivas y que no tienen estereotipos, pero esto solo es una fachada para aumentar sus ventas. De hecho, ya que entramos a este tema, es muy interesante ver el tema de la inclusión en la actualidad como marketing. Este es todo un capítulo a tocar, pero pues ahí por encimita creo que todos hemos visto empresas que intentan entrar a la audiencia más joven y utilizan sus luchas para vender y que la gente se sienta más cercana a la marca. Bueno, pues es toda una locura, pero retomando más el tema laboral, creo que también es importante entender la relación de la mujer negra colombiana en aspectos laborales frente a la violencia, porque si bien lo hablamos antes, estas mujeres están ubicadas en zonas de alta violencia y pues claro, en trabajos de mano de obra de explotación. Para esto quiero exponer el caso de una película que me pareció súper interesante, que es Chocó, del director Johnny Hendrix Inestrosa, que hizo un trabajo increíble en este filme. ¿Ustedes han visto la película o en general cómo la ven frente a la problemática expuesta? La película te toca todas las fibras en definitiva. Es la muestra de que ser mujer negra es un reto. En Colombia, la situación de las mujeres negras está ligada al abandono histórico del Estado, sobre todo en las regiones del predominio de la población afroamericana, en las que ellas, según el DANE, representan entre el 51 y el 53%, es decir, que son mayoría. Las mujeres afrodescendientes son más proclives a las violencias físicas, psicológicas, sexuales, económicas. Son ellas las más afectadas por la pobreza y la miseria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que la situación de las mujeres de la costa pacífica es particularmente precaria. Su historia ha sido de la exclusión y de la desventaja social agravada por el conflicto armado, el desplazamiento y el racismo y las violencias domésticas. Esta película es increíble, aunque causa mucha tristeza, ya que refleja cómo es el día a día de estas mujeres, que está lleno de dificultades, que están expuestas a soportar maltrato, menosprecios a causa del machismo, tanto en sus hogares como en sus entornos laborales. A pesar de que su trabajo es complejo, no se les valora como se debería. Aunque trabajen duro, sigan teniendo sueldos precarios y además de eso deben soportar el menosprecio de superiores. Por otra parte, como dice el compañero Andrés, se nota el abandono por parte del Estado. Estos lugares donde residen estas comunidades afro, en la película podemos apreciar cómo se llegan a explotar estas tierras con el fin de extraer algunos recursos naturales como el oro, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Después de extraer estos recursos y después de haber realizado prácticas que dañan totalmente estos territorios, dichos recursos que ni siquiera son utilizados en beneficio de estas comunidades, sino que sacan de allí y son utilizados para el beneficio de unos pocos que al fin y al cabo no les interesa invertir en las comunidades. Es que justo ese es otro tema que les afecta, la corrupción y el abandono estatal. Porque bien, como lo mencionamos al principio, están ubicadas en zonas pobres en su mayoría, donde el Estado no llega, trabajan en explotación minera la mayoría de las veces, que es algo que está expuesto en este filme, que para quienes no lo han visto, es una película que muestra a una mujer chocuana negra que trabaja recogiendo piedras preciosas de la tierra por menos de 5.000 pesos al día, que encima tiene 2 hijos y un esposo borracho que la viola y la golpea. Y pues en un estado que no las tiene en cuenta ni como mujeres ni como trabajadoras. Lo mismo. ¿Vos quién sos? Me llamo Florencia. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Pues 5. No son 6. Mamá dice que es por el mercurio.
Hazme un favorcito, llame allá al pueblo un momentico. No, señora, no la puedo llevar. Si yo le digo a las 7 de la madrugada, es a las 7 de la madrugada. A mi mina no vuelvas a largarte. Aunque el Chocó es una de las zonas que tiene mayor foco frente a esto, nadie hace nada. Las empresas que ni son colombianas entran y hacen de las suyas y nadie hace nada. No hay alcaldes, gobernador, presidente, policía, nada. Pero eso sí, a la hora de hacer campaña, en los discursos se la pasan mostrando sus problemáticas y ya todo el mundo quiere entrar y cambiar para mejorar estos lugares. Es incluso hasta gracioso verlos hablar de un fantasma, porque hablan y hablan de explotación minera y obviamente de mano de obra, pero no es o no hay una acusación real, porque son esas mismas empresas las que financian la carrera. Así es, muchachas. Todo esto ha afectado a la población afro y más que todo a la mujer. Pero otra cosa de la que debemos hablar es sobre la discriminación de la cual han sido objeto las mujeres negras víctimas del conflicto armado en Colombia, la cual no solo se da por razones de sexo y etnia, sino por su situación de desplazamiento bajo condiciones de pobreza y marginalidad, sobreviviendo al rechazo e invisibilización de la sociedad colombiana. Esta situación evidencia una alta vulneración de sus derechos étnicos y territoriales por parte de grupos armados legales e ilegales, agentes económicos y el mismo Estado colombiano, que se manifiesta en la negación de una vida digna, fundamentada en la vivencia y el desarrollo pleno de su cultura y la relación vital con su territorio, obligándolas a buscar nuevos espacios para la subsistencia, desmejorando notoriamente su calidad de vida, así como la vulneración de sus derechos como mujer, afectando el disfrute de una educación, salud, trabajo y participación en igualdad de oportunidades y, por supuesto, a una vida libre de violencias. Claro, Andrés, frente a la situación de las mujeres afrocolombianas en condición de desplazamiento, los estudios y estadísticas muestran los altos niveles de afectación del conflicto sobre sus vidas. Según la Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado de 2008, muestran que la población de desplazamiento, primero que todo, el 21,2% se autorreconoce como afrocolombiana y segundo, el 21,9% corresponde a mujeres afrocolombianas. Lo que quiere decir que 2.359.838 personas reportadas como desplazadas a diciembre de 2007, por lo menos 500.286 personas afrocolombianas se han registrado como desplazadas y que 249.137 corresponde a mujeres afrocolombianas. Y es que en estas comunidades donde reside la población negra es común ver un ambiente fuerte donde prima el narcotráfico, y pienso que esto se da también por el abandono del Estado. La gente se ve obligada a tomar vías ilegales para poder sobrevivir por la falta de inversión y la falta de proyectos en estas zonas. Claro, de hecho, saliéndonos un poquito del tema laboral, veíamos con esta declaración de Peñalosa sobre invertir en jugadores de fútbol afrocolombianos, que para que el equipo pareciera como de un país africano. O sea, eso nos habla claramente de un privilegio, de no reconocer lo que realmente pasa, y es que estas zonas simplemente no están en su mapa. Literalmente solo saben que allá va un montón de gente invirtiendo y salen millonarios, pero lo que pasa en realidad lo desconocen por completo. Y eso solo por analizar ese lado, porque aparte es un mensaje con tintes racistas. Entonces tenemos a estos políticos, las personas que deben conocer con mayor amplitud el país, porque lo ordenan y lo gobiernan diciendo este tipo de cosas. Y así es el panorama simplemente para los hombres negros. Bueno, yo creo que hasta que salió Francia Márquez, que vieron a una mujer negra no privilegiada, que vivió todas estas cosas que hoy se niegan, y justamente eso es la prueba de un país abiertamente racista. Incluso Mabel Lara realizó un hilo de los ataques hacia Francia Márquez con respecto a cómo el país concibe a las mujeres negras. Y pues no sé, yo creo que este es un material recomendadísimo para ampliar este tema, para quienes quieran hacerlo, leerlo. Muy bien, Sara y Valentina. Con todo esto, podemos decir que en todos los ámbitos que se encuentra la mujer afro está en peligro. Y todos estos argumentos son una muestra de ello.
pero en el ámbito laboral es más riesgoso porque muchas veces estas mujeres tienen muchos hijos, los cuales tienen que criar, mantener y sacar adelante, solas, porque la mayoría son madres solteras y las que tienen pareja son violentadas por ellos y por cierto, también obligadas a trabajar y ser amas de casa. Todo esto hace que las afro salgan a trabajar y se rebusquen su dinero de una forma pesada o peligrosa, porque como ya lo dijimos, para ellas no hay oportunidades laborales y en lo poco que hay son mal pagadas. Y bueno, para ir cerrando y para profundizar aún más en lo que hemos venido conversando, hoy quisimos invitar a una mujer que no solo conoce este tema desde la teoría, sino desde la experiencia misma. Ella es María Ángel Cardoso, una mujer afro, estudiante de comunicación social, bailarina, formadora de danzas, periodista, gestora cultural y líder comunitaria. María Ángel, gracias por aceptar esta invitación. Este espacio es tuyo. Dentro del mundo de la comunicación, el periodismo, sí me he dado cuenta que sexualizan mucho a la mujer negra, a la mujer afro, a la mujer morena por su tipo de cuerpo. Entonces, la gente cree que uno solo está dentro de ese tipo de espacios por llamar la atención de manera física, cosa que me parece terrible. Y sí me he dado cuenta que dentro de lo que es el sector colombiano hay muy poca mujer afro con buenos trabajos como periodista, porque sí siento que como que no las ven para eso, y eso sí me da como mucho mal genio, porque hasta yo misma me he visto muy sexualizada dentro del gremio y pues me parece algo que en realidad sí ha hecho que yo me aleje como de mi carrera, que es la que estoy haciendo. Ya como desde la parte cultural, como bailarina, es más, este año participé en el Reinado Municipal de Ibagué y bueno, como profe también he estado de danzas, de música, y las personas lo que hacen es que ya no discriminan, sino que como que resaltan eso de ti y es como si fuera una cualidad. Entonces no sé qué es lo que me hace tan diferente. Si yo me sigo sintiendo ibaguereña, yo me sigo sintiendo colombiana, entonces ¿por qué debería ser eso un hecho diferenciador de los demás? Pues no tiene nada que ver, porque yo soy igual que los demás. Tengo la misma educación, tengo, no sé, tengo pues no la misma crianza, pero pues se supone que todos somos iguales, ¿no? Entonces creo que eso sí, ahí es cuando empiezo a preguntarme cuál es el trasfondo de las personas dentro del sector cultural por el cual quieren siempre destacar eso de mí. Entonces, por ejemplo, en el Reinado que me preguntaban que yo qué mensaje les daría a las mujeres de color para que participen en el Reinado Municipal. Y yo, ¿qué? O sea, son cosas que uno dice, ¿cómo es posible este tipo de comentarios cuando se supone que yo soy ibaguereña, tengo una cultura tolimense muy arraigada dentro de mi familia? Entonces, ¿por qué a decirlo o preguntarme ese tipo de cosas como si fuera algo, sí, completamente diferente? Entonces ahí sí me doy cuenta que tanto los medios de comunicación y las figuras públicas representan a las mujeres afro de una manera completamente diferente, pues dependiendo del lugar. Entonces, como te decía, ya desde el entorno laboral del periodismo, muy horrible. No, es lo de las peores cosas que he sentido, y así también con compañeros, colegas dentro del gremio, que han sido terribles y me han parecido muy discriminantes, desde la sexualización de la mujer afro solo por su forma física, y ya pues en la parte cultural, que las personas como que siempre tratan de resaltar eso como si fuera, no sé, un premio o algo así. Lo que nos comparte María Ángel nos recuerda que, aunque a veces la discriminación no se vea tan evidente, sigue estando presente en la forma en que se mira, se nombra y se valora a las mujeres afro, ya sea desde la sexualización o desde la exaltación forzada.
Ambas terminan reduciendo su identidad a un estereotipo. Por eso es tan importante escuchar estas voces, porque nos muestran que detrás de cada cifra y cada análisis hay experiencias reales que todavía necesitan reconocimiento y respeto. Y para completar esta mirada, quisimos acercarnos también a lo que piensan otros jóvenes en nuestro entorno. Por esto, hablamos con 2 estudiantes de la Universidad del Tolima para hacer una pequeña radiografía social sobre cómo se percibe hoy la representación y las oportunidades laborales de las mujeres afro. Que en comparación a otras épocas sí se puede ver un incremento de las mujeres afro en la escena, no solamente en lo laboral, sino también en otras áreas como en lo artístico. Sin embargo, siento que sigue siendo una brecha en la cual muchos trabajos, labores, oficios, cuidados no están pensados o al menos no igual de remunerados para las mujeres afro. Sabemos que normalmente las personas que vienen de culturas afrodescendientes pues tienen menos posibilidades que las personas que vienen pues de una cultura más mestiza. Y también siento que eso es un tema de elitismo, ¿sí? El tema del elitismo, que las personas de élite normalmente tienden a ser blancas, ojiclaras, y las que no pues tienden a trabajar en trabajos domésticos. Pues esa es mi opinión. Bueno, y así llegamos al final de este capítulo, ya que lamentablemente el tiempo se nos acaba. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es un espacio por y para las mujeres y seguiremos hablando de estos temas que nos cruzan a todos. Gracias por escucharnos.